Felipe Montes. Muy buenas tengan todos ustedes, amantes de la literatura, de la poesía, del cuento, de la novela, amantes de todas las artes, amantes de la naturaleza y amantes de todo. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias. Feliz año. Feliz año, sí es cierto, ¿verdad? Sí. He dormido tanto y he leído tanto que ya no sabía que si este ya era el nuevo año o era el día 2 o el día 3. Es el día primero, ¿verdad? Así es. Sí, estamos en el día primero. Cuando lean, pues tengan por ahí un calendario. Bueno, no tengan calendario, ni reloj, ni nada de eso. Bien, como corresponde a un buen día primero de año, como toca, vamos a hablar acerca de la tensión entre los personajes. Habíamos hablado de la frialdad, ¿se acuerdan? El año pasado, ¿te acuerdas del año pasado todavía? Habíamos hablado acerca de la frialdad. Y decíamos que la frialdad entre personajes, y se acuerdan que poníamos espalda con espalda a dos cascanueces, pues podía generar cierta tensión, pero podía no generarla también. Es decir, podían simplemente ser fríos y estar de plano con el alma congelada uno con respecto al otro. Sin embargo, y les digo que esto está bien con respecto al año que empieza, porque no sabemos qué va a pasar, pues tenemos cierta tensión. Iremos a cumplir los propósitos, iremos a cumplir las promesas, irá a continuar la vida como ha sido hasta ahora. ¿Será como la habíamos programado y como la hemos organizado a ver si sale? Bien, la tensión, y vuelvo al ejemplo de las placas tectónicas, es una fuerza que se acumula, pero que no se desata. Cuando se desata ya deja de ser tensión, ya se convierte en conflicto, en explosión, en erupción, en golpe, en lo que ustedes elijan, en llanto, en risa también, ¿no? La tensión la percibimos los seres humanos como un momento de espera, como si no estuviera ocurriendo algo, sino como si estuviéramos esperando a que algo ocurriera. Pero la tensión también es un fin en sí mismo, y más en la literatura, ya se imaginarán. Y a diferencia del arco y la flecha, en que la tensión sirve para que la flecha más adelante despliegue la energía y vaya y se clave en algún punto, en algún blanco, o cerca de algún blanco, o lejos de algún blanco, pues la tensión en la literatura nos mantiene en vilo, nos mantiene al tanto. Hay gente a la que le gusta el terror, y ese terror generalmente está muy bien alimentado con suspenso, y el suspenso no es más que tensión. Estamos suspendidos en algo, a punto de que algo ocurra, quizá no, y ahí estamos con esa tensión, como los músculos en la tensión dinámica, como la tensión en la noche de la gente que padece de bruxismo, o como la tensión que hace que suenen las cuerdas de una guitarra. Entonces, la tensión es un bien de la humanidad que prepara a cada individuo o a grupos de individuos para lo que sigue. Es decir, si vamos a dar un brinco, tensionamos los músculos antes de darlo. Si vamos a decirle a alguien que le amamos, entonces estamos tensos o tensas porque estamos a punto de hacerlo, ¿no? Entonces, en esa lógica de preparación, realización, preparación, realización, preparación, realización, o tensión, acción, tensión, acción, tensión, acción, vemos cómo, como esquema mental, nos ha influido, por ejemplo, en la arquitectura, en que hay estancias y hay pasillos. Es decir, hay momentos en que reposamos, pero también momentos en que actuamos. Se da en la música también ese arte que combina los silencios con los sonidos, ¿no? Como, sobre todo en la música la música tonal, como una armonía en la cual se encuentra una cierta pieza, nos invita a que la tónica nos termine de satisfacer al final de la pieza, ¿no? Y cuando esto no ocurre, pues sentimos como que no se ha acabado esto, como que no ha habido, como decimos en muchos de nuestros países hispanos, no ha habido un tantán, no ha habido un final. Y hay cuentos que así son. Bueno, hay unos cuentos de Andersen bueno, que bárbaro, los he estado leyendo en estas fechas invernales, que me encantan, que terminan de esas maneras tensas, y no por ser un autor tan reconocido por sus cuentos infantiles, vayan a considerarlo ustedes como que un autor más bien amigo de los finales armónicos, ¿no? Muy por el contrario, tiene finales que alguien puede decir incluso que el cuento se le quedó sin terminar o algo así, pero ya averigüé y no fue así. En que la tensión se queda.
Y creo que es uno de los secretos de Andersen y de muchos otros autores, cómo permiten que el cuento termine donde el cuento quiere, y el cuento a veces quiere terminar en una tensión. Así que bueno, ya sé que ustedes quieren dejar a un personaje a punto de caer y no lo tiran. Ya sea que ustedes quieran que dos personajes que están cara a cara vayan a hacer algo, pero no sabemos si se van a golpear, se van a besar o se van a dar un abrazo o se van a quedar ahí para siempre. Ya sea que ustedes quieran que una casa muy, muy deteriorada esté a punto de caerse, pero no termina por hacerlo. O que una piedra no termina por rodar cuesta abajo y afectar a una ciudad. O una espada está colocada sobre la cabeza de un preso y no termina por caer. O un depredador está a punto de atacar una presa, pero nos quedamos en el acecho y no continuamos. Eso nos llena de una energía muy extraña, generalmente incómoda, pero como experiencia literaria, pues es inigualable. Así que aprovechen la tensión, ya sea en narrativa o poesía, cuyo objetivo sea mantener tenso al espectador, o aprovechenla por momentos, al final de un capítulo, en el mejor estilo de las novelas por entregas, Dickens, Balzac, Solá, Eugene Sue, o quien ustedes digan, y cambien el siguiente capítulo de entorno, y hasta el que sigue o el que sigue del que sigue, resuelvan aquella tensión o no la resuelvan nunca. Así que, resolviendo o no resolviendo estas tensiones, les mando un fuerte abrazo, que no es tenso, sino a gusto, y desde Monterrey los saludamos. Gerardo. Gracias por una sesión más. Gracias a ti, es siempre muy divertido aquí todo, ¿no? Y bueno, yo les mando ese abrazo y esa felicitación. Y bueno, viene un año lleno de literatura, así que muchas gracias por estar en Monterrey y gracias por invitarme a sus ciudades todo el año pasado. Este año espero que haya mucho más y muy buenas experiencias en sus lugares de origen. Gracias. Abrazo, abrazo, abrazo. La Hacienda de la Soledad, una experiencia poética y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.